Usted sabe que estamos en un estudio del libro de Mateo en el capítulo 22 y este capítulo nos ha tomado un par de semanas poder estudiarlo y hoy vamos a terminar con 5 o 6 versículos, los últimos de este capítulo 22. Sabe, hermano, que en todo este capítulo nosotros pudimos encontrar cómo todos los fariseos trataron de hacer caer a Jesús a través de preguntas que eran peligrosas y tenían trampa para que el Señor pudiera él mismo culparse y encontrar ellos cargos para poder condenarlo. Pero recuerde que en este capítulo 22 ya el Señor estaba a unos pocos días, como a unos 2 días antes de ir a la cruz del Calvario. Entonces vamos a estudiar lo que dice el capítulo 22 del versículo 41 al 46. Y mire que hay una pregunta que se le hace a nuestro Señor. Vamos a leer estos versículos en Mateo 22, 41. Dice la palabra de la siguiente manera. ¿Lo tiene ahí? Lo leemos todos juntos, por favor. Ayúdeme. Dice así. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron: de David. Y él les dijo: pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le puede responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Fíjese que encontramos ahí, en este pasaje, cómo el Señor quería saber qué es lo que pensaban acerca del Cristo. Recuerde que en este pasaje, en este momento, ya habían pasado varias trampas que le habían puesto al Señor. Se lo habían puesto los saduceos, aquellos que no creían en la resurrección, los herodianos, que fue lo que lo tentaron o lo probaron para que él dijera que no había que pagar impuestos al imperio romano. Por eso se le llamaban herodianos, porque estaban ellos apegados al imperio romano, a Herodes, que era el que gobernaba. Y también estaban los fariseos, que ellos sí creían en la resurrección, pero habían dejado de lado la ley y habían puesto su propia interpretación. Pero como, hermano, eran enemigos entre sí, pero como había un enemigo en común, entonces se habían aliado cada uno por su lado para hacer caer a nuestro Señor. Ahora, es muy importante que aquí nosotros podamos entender qué es el Cristo para cada uno. Por eso quiero decirle de que si hay algo que podemos encontrar en este pasaje, que el Señor es más que el Salvador de nuestras vidas. Nosotros hemos visto al Señor solo como el Salvador, y usted se va a dar cuenta de que el Señor va más allá de simplemente ser el Salvador de cada uno de nosotros. Por eso le mencionaba acerca de estos 3 grupos religiosos que existían en ese momento, porque ellos poseían todo lo que necesitaban o lo que dominaba la sociedad. Ellos tenían el mayor nivel de santidad, ¿se recuerda? Ellos eran el estándar de santidad, por eso no tenían esperanza. El Señor, de ahí fue donde el Señor les dio las buenas aventuranzas. Ellos eran el sistema, el que tenían el nivel sistema, el sistema religioso. Era el que dictaban las nuevas leyes religiosas que impactaban la sociedad. Tenían los intelectuales, los más sabios eran ellos, porque solo ellos eran los que estudiaban, y tenían el poder económico. Se recuerda, se lo mencioné el día en una de las semanas anteriores. Los saduceos tenían influencia, o sea, tenían todo lo que podía someter a un pueblo que no tenía ninguna esperanza. Al Señor le interesaba todo esto. Por eso comienza con una pregunta muy interesante, y es algo que cada uno de los que estamos aquí tenemos que preguntarnos: ¿qué es el Jesús para nuestras vidas? ¿Qué es el Cristo para nuestra vida? Cuando le decía acerca de todos estos grupos religiosos, que vamos a ver poco a poco cuáles eran las intenciones, era por una sencilla razón: ellos no querían perder la posición que tenían. Y usted sabe que la gente, cuando tiene una buena posición, no quiere dejar esa posición. Está
dispuesto a hacer lo que sea, a veces a hacer cosas malas para poder permanecer. Y era lo que pasaba con ellos. Por eso miraban a Jesús, aunque él estaba haciendo todo lo que estaba profetizado en la Escritura, pero no era conveniente para sus propios intereses. Entonces vemos claramente los deseos ocultos que tenían estos grupos, y el Señor tenía que responderle o hacerle una pregunta acerca de las mismas preguntas. Y esa era una muestra de que Él era el maestro, que Él era más que un simple discípulo de uno de los maestros de aquel entonces. La capacidad que el Señor tenía, que solo lo tenían los rabinos, era poder responder las preguntas acerca de otras preguntas. Era la prueba de que él tenía el conocimiento necesario. Le voy a leer lo que dice este mismo pasaje que leímos en la versión NTV. Dice la palabra: entonces, rodeado por los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. En esta versión, en la NTV, lo presenta de una manera un poco más entendible, porque dice que estaban todos ellos y le hicieron una pregunta: ¿qué piensa del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron: es hijo de David. Él les hizo una pregunta porque quería encontrarlos en la respuesta que iban a dar. Mire, yo no sé, hermano, qué el Señor nos pregunta a nosotros, pero es algo que no solo es lo que Pedro le contestó al Señor cuando dijo: ¿y quién dicen ustedes que yo soy? ¿Se recuerda? Ellos dijeron: tú eres el Cristo. Y él le dijo: no te lo reveló ni el pariente, ni el vecino, ni ¿verdad? Porque eso es lo que la palabra dice. Cuando no te lo reveló ni carne ni sangre, es que no te lo chismeó nadie. Porque a veces la gente dice: Dios me dijo, pero fue porque alguien le dio el pitazo. O sea, primero anda viendo cómo anda todo. Dice el Señor que va a restaurar tu familia, porque ya se dio cuenta, hermano, que le está dando sus cacelorazos. ¿Cómo le dan con la fridera le dan en la cabeza? Yo queriendo usar un lenguaje así un poco más. Con la olla le dan. Claro, hermano, así es fácil decirle que le van a restaurar el hogar. Si lo ve que ya viene con un moretón, ¿verdad? Si ya viene todo achicopalado, dice: eso, hermano, es espíritu de sospecha de que ya algo está mal. Pero lo que le quiero llevar, hermano, aquí es que el Señor le interesaba saber qué ellos pensaban. Él ya sabía lo que pensaban los que habían andado con él, pero qué pensaban ellos acerca del Mesías, o sea, del Cristo. Entonces ahí vemos, hermano, cómo el Señor empieza a hacerles ver lo equivocado que ellos estaban. La humanidad que ellos tenían no les permitía ver al Cristo. ¿Sabe algo? Cuando yo le digo que el Señor hacía esta pregunta acerca de quién era el Mesías, es porque cuando nosotros creemos que Jesús es el Salvador, estamos viendo de que Él nos rescata. Es como cuando la gente dice: ¿y ahora quién podrá ayudarme? Entonces uno siempre miraba que salía el Chavo del Ocho, porque era el que iba a venir a rescatarlo. Entonces muchas veces miramos a Jesús no como el Chavo del Ocho, sino como el superhéroe. Y es bueno, hermanos. El gran problema aquí es de dejar al Señor solo como el Salvador. Y eso es lo que el Señor quería ver. Porque recuerde que cuando el Señor en este punto fue confrontado ya con todos ellos, Él ya había hecho muchos milagros y sanidades. Y mucha gente lo seguía, ya había alimentado a miles de personas. Habían visto que Él era alguien en el que podían encontrar la solución al problema que estaban pasando. A veces nosotros como creyentes hemos dejado al Señor solo como eso, como el Salvador de nuestras vidas o el medio que nos ayuda a salir de la situación que estamos pasando. Por eso Él quería saber qué pensaban acerca del Mesías. Hay mucha gente, y yo no sé si usted sabe, que la razón por que el mundo incluyó muchos superhéroes es poder quitar la figura de un ser supremo que pueda arreglarnos o pueda ayudarnos. Por eso es que existen los superhéroes. Superman, la mujer, el hombre araña. Bueno, la mujer hoy ya no sabe, ¿verdad? Como ya se han cambiado de todos lados y todo esto. Entonces, piense algo: ¿por qué existen esos personajes? Y aún uno de niño creció con eso y llega a la adultez y quiere que un superhéroe
le arregle su vida. Si no tiene a Cristo, va a buscar en el mundo a alguien. Pero si tenemos a Cristo, buscamos a Cristo. Ahora, es bueno y es malo. Ahora ya va a ir entendiendo por qué. ¿Por qué es bueno? Porque hay una dependencia de Dios. Pero ahí viene la otra parte que no es tan agradable. Cuando ellos le preguntaban, o el Señor les preguntó de quién era hijo el Mesías, o qué pensaban acerca del Cristo, ellos le dijeron que era hijo de quién, de David. ¿Se recuerda en el pasaje cuando el Señor iba y estaban unos leprosos? Dice: hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, lo que estaban diciendo, que él era el Mesías. Ahora, el Señor no solo quiere que nosotros lo veamos a él como el Salvador, porque el Mesías era la esperanza del pueblo, porque iba a venir a salvarlos. ¿Entiende? Por eso el Señor le preguntó por qué qué ellos pensaban acerca del Mesías. Y ellos le dijeron de que quién era el hijo, y dijeron: era hijo de David. El pasaje que aquí menciona la Escritura, mire lo que dice el versículo 43. Y le dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: Dios dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este pasaje está en el Salmo 110. ¿Lo puede buscar conmigo, por favor? Salmos capítulo 110, versículo 1. Este pasaje que hace mención la Escritura está en el Salmo. Como le dijo, él es hijo de David, entonces el Señor tenía que ir a la Escritura. Todas las cosas que el Señor le respondió a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, fue a través de la misma Escritura. ¿Se recuerda? Los confrontaba con los mismos estudios de ellos. Salmo 110 dice así: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Versículo 7. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿De quiénes decían ellos que era hijo el Mesías? De David. Y el Señor les dice: ¿cómo va a ser hijo de David si aquí en la Escritura dice que él es hijo de alguien más? Por eso en este salmo encontramos nosotros la esencia de Dios, hablando en sí mismo el Padre con el Hijo, porque esto que está aquí es lo que el Padre estaba diciendo con respecto a lo que el Hijo iba a hacer. Cuando ellos decían es el hijo de David, estaban reduciendo al Señor como un simple héroe terrenal que vino a hacer milagros, pero que su poder se limitaba solamente a esta tierra, a lo que usted y yo podemos ver. Entonces el Señor quería aclarar esas cosas. ¿Por qué le menciono esto? Porque no solo podemos ver al Señor como el Salvador, indudablemente Él es, pero también tenemos que ver al Señor como el Señor de nuestras vidas, que hay una gran diferencia. No es lo mismo que Jesús sea nuestro Salvador a que realmente lo hagamos a Él nuestro Señor. El Salvador es aquel a quien acudimos para que nos resuelva una situación, pero el Señor es aquel a que le adoramos eternamente y para siempre. ¿Está entendiendo lo que el Señor quería explicarles a estas personas? Que el Señor no simplemente era el Salvador, sino que cuando le menciona la Escritura, porque escuche, cuando la Escritura menciona que era el hijo de David, no estaba negando que Jesús venía del linaje de David, porque eso fue lo que estudiamos en Mateo capítulo 1.
todas las descendencias. El Señor tenía que venir aquí a la tierra para cumplir la palabra profética que había sido dada de antemano. ¿Para qué? Para la salvación del hombre. Por eso Él es el Salvador. Pero nosotros pensamos que el Señor vino a hacerse Salvador de nuestras vidas, pero Él era Señor de antemano. O sea que la razón por la que usted y yo adoramos a Dios no es porque es nuestro Salvador, es parte, la esencia de adorar a Dios es hacerlo a Él nuestro Señor. ¿Me está entendiendo, hermanos? Si Él es nuestro Salvador, gloria a Dios, porque reconocemos que Él nos ha ayudado. Ahora, le hago una pregunta. ¿Hay alguien que le ha hecho un favor inmenso a usted que le cambió su vida? Levante su mano. Oh, que nunca necesitó de nadie usted. Gloria a Dios. Usted ya vino aquí ya hecho, ¿verdad? No, hermano. Alguien nos tuvo que tender la mano aquí, en el trabajo. Alguien nos tiene que echar la mano. Y a veces cuando es algo bueno deberíamos de ser agradecidos. Por lo menos tener esa consideración por aquella persona que nos ayudó. Pero a veces llega hasta ahí, ¿verdad que sí? En simplemente darle gracias a aquella persona que nos ayudó. Y a veces así sucede en nuestras vidas. Le damos gracias al Señor porque Él nos salvó, porque Él pagó el precio por nosotros. Pero no lo vemos a Él como el Salvador, como el Señor de nuestras vidas. Por eso el Salmo 110, hermano, hace una gran referencia acerca del Padre y el Hijo. Nos hace ver la esencia de Jesús. Habla, hermano, de la coronación profética que iba a tener Jesús. No solamente lo dejó como aquel que anduvo aquí en la tierra sanando enfermos. Si usted lee y se detiene a leer versículo por versículo lo que dice Salmo 110, usted se da cuenta de algo que va más allá de simplemente hacer milagros. Entonces nosotros vemos a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, pero no lo queremos hacer el Señor de nuestras vidas. Por eso la gente fácilmente acepta a Cristo porque Él es el Salvador, pero no quiere someterse al señorío de Él. Por eso nosotros vemos una resistencia. Y eso, hermano, no esté pensando en fulano. Fulano por eso así es. No, piense en usted. O piense en mí, pues. Por eso a veces nos resistimos, porque no queremos someternos al señorío de Él. Vea esto. Cuando el Señor estaba haciendo milagros, ¿cuántas personas lo seguían? Muchos. Hasta se le adelantaban por el camino que Él iba. Cuando Jesucristo llegaba a alguna aldea, a alguna comunidad, ya lo estaban esperando. No lo dejaban ni descansar. Cuando se quiso ir por la barca para relajarse un rato de tanto sanar, hermanos, le salieron a la vuelta. Se imagina que llegaron más rápido que la barca. O sea, ellos ya sabían, pero ¿por qué lo seguían? Lo seguían porque quería que les hiciera un milagro. ¿Por qué muchas veces venimos nosotros a Cristo? Porque veníamos dañados, veníamos quebrados, veníamos enfermos, veníamos destruidos. Y buena cosa o buena opción nosotros tomamos, buen camino. Venir a Él. Ahora, esto es un proceso y aquí va más allá de solo ver a Jesús como el Salvador. Por eso Él les explica a los fariseos, a todos ellos, que Jesús era más que el hijo de David. Por eso les dice lo que dice la palabra en el Salmo 110, versículo 1. Hace la descripción total de Jesús como el Señor. Él era Señor desde antes de la creación de todas las cosas. Amén. Vemos esa conversación que tiene el Padre y el Hijo en ese momento, antes de que las cosas se dieran. Ahora, mire lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra, ¿lo tienen? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Lo tiene? Repita conmigo el versículo 5, por favor, todos juntos, a una sola voz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuche lo que dice el 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿el qué? ¿Qué es? El Señor. Diga conmigo, Él es el Señor, para gloria del Padre. Si se da cuenta usted, Pablo les está diciendo y les hace un recordatorio que el Señor no escatimó, que siendo Dios se dio como hombre, pagó un precio que no le correspondía, murió por nosotros, no lo merecía, Él no debía de haberlo hecho. Por eso Él tomó nuestro lugar. Era la única forma en la cual el Señor podía cumplir o redimirnos, y era a través de un sacrificio perfecto, único, que fue su vida. Pero eso no deja de lado lo que Él era desde antemano. Por eso la misma palabra dice que toda lengua confesará, doblará sus rodillas. O sea, ¿a quién uno debe de someterse? Mire que la Escritura no dice que Él es el sanador. Él no está diciendo, claro que es el salvador de nuestra vida. No dice que Él es el salvador. No dice que Él es el sanador de nuestras vidas, sino que dice, Él es el Señor. Ahora, eso debe de hacernos pensar a nosotros, si vemos al Señor como el salvador de nuestras vidas o como el Señor de nuestras vidas. Hay una gran diferencia, amado hermano, que nosotros veamos al Señor como solo el salvador. Qué bueno, Dios me salvó, ahora yo tengo la salvación, qué bueno, qué bueno. Pero cuando no lo hago mi Señor, hermano, es como el hijo desobediente, ¿verdad? Le dice algo al padre, ahí uno le hace un berrinche, ¿verdad? Y comenzamos de a poquito. ¿Ha visto cómo le hacen sus hijos cuando no le hacen caso, hermano? Cuando ya están grandes, a veces comienzan, antes de responderle mal, le hacen caras. Y uno ya sabe que no le gustó. Pero como uno, ¿verdad?, dice, no, hay que dejarlo, no provoquéis a vuestros hijos. Y eso, hermano, es progresivo, mire. Empiezan haciéndole caras, ojos. Yo por eso le digo, si quieren me hinco y me pegan. Más enojados los pocos. Yo como así soy, ¿me entiende? Yo no sé usted, ¿verdad? Yo le digo en mi caso, yo les digo que si quieren que no me peguen duro para que no me duela. Entonces, como que mi esposa me dice, vos las castigás en lo mental. Pero yo le digo que a veces sí somos, hermano, delante del Señor. Nosotros vamos así, poco a poco, abusando de la gracia de Él, que Él nos limpió, nos rescató, y nosotros vamos más allá porque no lo hacemos a Él, nuestro Señor. Ahí en Mateo le voy a volver a leer, capítulo 22, versículo 45. Mire lo que dice la Escritura. Pues si David le llama Señor como es su hijo, y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ellos sabían lo que Jesús les estaba dando a entender. ¿Entiende? Recuerde que no estaba con gente ignorante. Y es algo que debemos de nosotros de pensar y tener claro, que ellos sabían las respuestas de Jesús. Él sabía a dónde el Señor los estaba llevando. No crea de que ellos no sabían, lo único que ellos no querían comprometerse. ¿Por qué le hacían preguntas a Jesús? Porque ellos querían que se comprometiera. Como no pudo comprometerse ante el Imperio Romano, quería que se comprometiera ante el pueblo de ellos, la parte religiosa, que era todavía peor, que lo fueran a desechar si a ellos vino. Y por eso dice la palabra que no lo recibieron, ellos lo rechazaron. Pablo nos está recordando que Jesús es más que nuestro Salvador. Pablo nos está diciendo que debemos de ver al Señor como el Señor de nuestras vidas. Que no le adoremos solo por lo que Él hace con nosotros, sino que independientemente que Dios nos sane, nos ayude, nos atienda, nos consuele o lo que necesitemos, que no lo adoremos solamente por eso, sino porque Él es el Señor. Y cuando uno lo hace a Él el Señor, la palabra es clara. ¿Qué dice la Escritura? Dice, toda rodilla se doblará. ¿A dónde, hermano? En todo lugar.
Eso está diciendo de una rendición total. Yo no sé si usted lo ha podido entender de esa manera. Es rendición completa a Dios. No es a medias. No es, no, hay gente que, hermano, es cristiana y no cambia. No mire a nadie, véase usted por dentro. No cambiamos, hermanos. Seguimos con las mismas cosas que cuando no éramos creyentes. Entonces uno dice, Dios mío, y entonces le hizo el milagrito, pero mira, está como el leproso. Si te vi, no te conozco. Así pasó, hermano. Recuerde que de 10, 9 se fueron, solo uno regresó. Y no era de ellos. Todavía la palabra especifica que no era judío. Entonces, le digo todo esto porque la Escritura en el Nuevo Testamento menciona a Jesucristo como el Salvador 22 veces. Pero lo menciona como Señor, el Nuevo Testamento lo menciona 380 veces. Para que nos demos cuenta que Jesucristo hizo esta pregunta para que pudieran entender de que Él es el Señor. ¿Por qué la gente lo dejó? ¿Por qué no siguió la multitud detrás de Jesús? A pesar de que Él había hecho milagros y los había atendido en medio de sus necesidades. Cuando el Señor empezó a demandar lealtad hacia lo que Él era, allí hubieron problemas. Por eso solo quedaron 120 discípulos en el aposento alto y fueron investidos del Espíritu Santo, porque todos los miles lo dejaron. Yo pensé que le iba a dar un fuerte aplauso al Señor, hermano. Porque ellos sí consideraron al Señor como el Señor de sus vidas. Por eso la gente cuando mira a Jesús como el Salvador, lo puede dejar en cualquier momento. Y usted lo puede ver. Gloria a Dios que nosotros no, pero sí podemos ver que lamentablemente muchas personas se van quedando en el camino. Y esa es la razón por la cual muchos pueden quedarse en el camino, es porque simplemente vieron al Señor como el Salvador de sus vidas. Aprendieron ciertos principios que le puede hacer vivir un poco mejor de lo que era antes, pero eso no le garantiza realmente que es un hijo de Dios, porque el que acepta a Jesús como el Señor de sus vidas es que realmente tiene garantizada esa vida eterna. Amén. Entonces, claramente la palabra nos está enseñando, hermanos, todo esto. Y para nosotros entender que para hacer a Jesús no solo el Salvador y el Señor de nuestras vidas, necesitamos arrepentimiento. Y es algo que nos cuesta. ¿Y qué es arrepentimiento? ¿O qué no es arrepentimiento? No es sentirse mal, porque a veces lo confundimos, hermano. Recuerde algo, el arrepentimiento es una mezcla de emociones, pero muchas veces sobresalen los remordimientos. ¿Sabe algo? Judas se sintió triste, lloró, dice, pero no se arrepintió, hermanos. Para que se dé cuenta. Él dijo, hice mal, la regué. Pero ya estaba predestinado para la perdición. ¿Se da cuenta? El que nosotros lloremos y echemos 3 lágrimas de cocodrilo, hermano, por algo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, o nos recuerde lo malo, eso no nos está diciendo realmente que no estamos arrepentidos. Arrepentimiento es ver al Señor como el Señor de nuestras vidas, es reconocer que le hemos fallado, es saber que hemos ofendido a un ser supremo que no merecía eso. Es entender que debemos cambiar, diga conmigo, cambiar. Porque si no cambiamos, no nos hemos arrepentido. Y si usted quiere realmente arrepentirse igual que a mí, porque yo no soy diferente a usted, hay que cambiar lo malo que hacemos, hermano. Si hablamos pesado o somos orgullosos, vanagloriosos, enojados, egoístas, le estoy diciendo todo lo que dentro de los creyentes se da. Porque aquí, entre los cristianos, hermano, no hay adulterio, no hay fornicación, no hay vicios. Amén, amén, amén. Vaya, hermano, y usted ya me está asustando. Bueno, incluyamos todo el paquete, pues. Entonces, porque nosotros miramos eso. Ay, no, yo no robo, dice. ¿Verdad que sí? Pero es bravo con su esposa, ya casi le va a pegar. No te doy porque soy cristiano. ¿Verdad?
A veces así, hermano, por eso no te doy. El problema es que aquí yo le decía esto, que el Señor es como el árbitro. Dar o intentar dar es falta. Así es, hermano. Solo el hecho de haber perdido el control, uno debe de pedir perdón. Y para con el Señor hay que entender esto, que podamos arrepentirnos de verdad, cambiando de parecer, de actitud, de camino. Dios nos da oportunidad. Y aquí, hermano, estamos para eso. No estamos aquí buscando para que todos seamos perfectos. No hay perfectos aquí. El único perfecto es Jesús. Pero sí hay gente que se pueda arrepentir de corazón. Que podamos dejar nuestro mal camino, las cosas indebidas que podamos estar haciendo. Y cuando nosotros no nos arrepentimos, nos cuesta realmente adorar a Dios. Y usted puede probarlo. Si usted está peleado, hermano, ¿cómo le cuesta a uno levantar la mano? Si usted sabe que tuvo un problema en su casa, ay, Dios guarde. Mire, la alabanza la siente como que fueran 5 horas y apenas son 15 minutos y usted ya está, ¿a qué hora van a acabar? Porque, hermano, no disfrutamos las cosas que hacemos. Amén, hermano. Usted me hace sentir mal porque como que solo a mí me pasa, fíjense. Yo creí que me iba a sentir así como que usted también. Ore por mí, por favor. Entonces, ahí es también donde obra la fe. Es que nosotros nos podamos arrepentir. Muchas veces también vemos que todo esto, acerca del arrepentimiento, no solo es reconocer nuestras faltas. También para poder hacer al Señor de nuestras vidas debemos de entender que hay cosas en la vida que van a provocar sufrimiento. Y eso es lo que nosotros no queremos pasar, porque ninguno de los que estamos aquí queremos sufrir. Sufrimos por todo, hermano. Por eso es que le dije que existen los superhéroes. Porque buscamos a alguien que nos venga a ayudar. Y a veces el Señor, estamos ahí y decimos, Señor, ayúdame. Pero el Señor dice, es que si yo te doy la mano, nomás das el brinco y te vas. A veces sí nos puede pasar, hermanos. Entonces el Señor dice, mira, yo te voy a tener ahí, te voy a estar dando agüita para que estés con vida. Pero es que si yo te doy la mano, salís de ese hoyo para irte a meter otro hoyo más grande, mejor aquí tranquilito yo te estoy viendo. No lo vemos así, hermano. Recuerde que nuestra vida está en la voluntad de Dios. Cuando usted está bien con Dios, dice que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. El Señor nos dice esto. Jesucristo nos prometió cuidado, nos prometió interceder por nosotros, nos prometió bendecirnos, dijo que no nos iba a hacer falta nada, que no iba a desampararnos. Por eso necesitamos arrepentirnos. Ya para terminar, vamos a leer Zacarías capítulo 1, versículo 3. Mire este versículo. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué? Está diciendo, hey, si se están desviando, se han desviado, vuelvan. ¿Sabe que hay mucha gente que conoció a Cristo y está alejada? Hay mucha gente que no quiere volver a los caminos y ya lo conoció, ya anduvo por el camino correcto. Pero a veces la vergüenza, a veces la culpabilidad, el temor, o a veces el mismo pecado lo tiene atrapado. Pero mire, para nosotros que estamos aquí, si hay algo que necesitamos hacer, yo creo que es el momento de que lo hagamos. Que podamos volver al Señor en aquellas cosas que antes hacíamos y que hemos dejado de hacer. Sigamos siendo niños, tengamos la inocencia de un niño. Cierre sus ojos, por favor. Usted que está aquí, todos los que estamos aquí, ¿qué le parece si nos volvemos al Señor como aquel primer amor, como en aquel momento? Que no solo mirábamos al Señor como el Salvador, sino como el Señor también de nuestras vidas, donde dependíamos totalmente de Él. Gloria sea tu nombre, te damos gloria a ti, Señor.